carrera impresionante en el Perú y en el extranjero, economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, empresario marítimo, militar retirado, miembro del plan de gobierno del PT, posgrados en el país y en el exterior. Con ustedes, el gran economista Juan Carlos Tomás Condori. Quiero manifestarles que nos hemos constituido en una nueva plancha presidencial que va a pelear las elecciones internas del PT. Esperamos ganar estas elecciones y constituirnos en la opción para competir en las elecciones generales de 2026. Gracias. Mi nombre es Julio Enrique Ayala Rosales. Junto a Juan Carlos Tomás estamos asumiendo esta responsabilidad porque el Perú necesita propuestas de esperanza. Y hoy lo que se ha dado a través de este mensaje es eso. Y eso comienza hoy, no mañana, hoy. Y comienza con ustedes, señores. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a recibir con fuertes palmas al compañero Juan Carlos Tomás Condori. ¡Fuertes palmas! Gracias. Muchas gracias. Señora Soledad Lozano, vicepresidenta del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú. Señores miembros del Comité Ejecutivo del PT. Señoras y señores, agradezco a cada uno de ustedes el haber venido a este evento donde abordaremos un tema fundamental y crucial para el desarrollo de nuestro país. Es decir, ¿qué modelo de desarrollo debemos elegir? ¿Qué modelo va a dar respuesta a las inmensas necesidades que tiene nuestro pueblo y que nos pueda permitir construir un estado de bienestar para todos? A lo largo de la humanidad vivimos aproximadamente 4.000 años de esclavitud, que fue sucedida no secuencialmente por el feudalismo, que estaba basado principalmente en la explotación de la tierra. En 1950 se inicia un proceso del capitalismo que se da con la primera revolución industrial y el descubrimiento de la máquina a vapor en 1776. Este proceso se desarrolló a través de 3 revoluciones industriales, iniciándose un proceso de globalización en el mundo, y en 1990, con la implementación del neoliberalismo que aperturó los mercados, se inicia un proceso de hiperglobalización en el mundo y que hoy día entra en un proceso de retroceso. Se decía que se realizó un proceso de hiperglobalización porque se abrieron los mercados y sobre todo se expandió también los procesos de producción, es decir, se trasladó la producción de los países desarrollados a los países no desarrollados o subdesarrollados debido a la mano de obra barata. Este proceso ha cambiado hoy. Estamos viviendo un retroceso de la hiperglobalización, debido a ¿qué? A un desarrollo principalmente de la inteligencia artificial, de la robótica y del automatismo avanzado, que hace que hoy sea posible producir productos a menores precios y que invalidan la razón que hacía que se exportara la producción sobre la base de la mano de obra barata. En este contexto, hermanos, se hace necesario saber que hoy vivimos en una economía de mercado global. Y en una economía de mercado global, los países podemos decir si son desarrollados o no desarrollados en función de qué exportamos al mundo, en función de qué producimos más. Si un país exporta materias primas como el gas, el petróleo, minerales y agroexportación, evidentemente estamos hablando de un país primario exportador. Si un país exporta al mundo productos industriales y manufacturados, estamos hablando de un país industrializado cuya característica principal es que genera valor agregado y genera transferencia tecnológica y desarrollo del conocimiento. Y finalmente, un país podemos llamarlo postindustrial porque su producción está principalmente asignada por los servicios y por productos industriales con un alto valor tecnológico y de desarrollo del conocimiento. ¿Esto qué le permite a estos países desarrollados como China, Estados Unidos,
Alemania, Japón, Corea del Sur. ¿Qué les permite? Enormes ganancias que les permite generar estos recursos, un estado de bienestar para sus sociedades. Dicho muy sucintamente, estos tres tipos de modelos, la pregunta es, ¿qué tipo de modelo económico tenemos en el país? Evidentemente, somos un país primario exportador. Somos primario exportador porque, de acuerdo a información, por ejemplo, de COMEX, el año pasado exportamos 74.000 millones de dólares, de los cuales el 78.6% está representado por productos primarios exportadores, 62% por minería y 16.6% por agroexportación. Pero no solamente somos un país primario exportador, sino que la característica principal es que estos productos que se generan en el Perú están hechos o fabricados o construidos sobre la base de inversiones extranjeras. Es decir, no somos dueños de lo que producimos. Aparece como parte del PBI, pero esta riqueza deja sus impuestos y sale fuera del país. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que esta riqueza no permite un ahorro interno que nos permita impulsar nuevos desarrollos. Somos, como dijera José Santos Chocano, que decía que somos indios que labramos con fatiga tierras que de otros dueños son. Hoy podríamos parafrasearlo y decir que somos cholos que labramos con fatiga minas que de extranjeros son. Somos cholos que labramos con fatiga tierras que de chilenos son. Esa es la realidad de nuestro país, hermanos. Y hermanos, la pregunta sería, ¿y por qué en el Perú no se dio un proceso de industrialización? El primer elemento es que nosotros, como decía Jorge Basadre en 1931, en Perú, Problema y Posibilidad, decía que somos una nación en construcción. No ha habido una unidad del país en torno a un proyecto nacional. Eso sería el primer factor. El segundo factor, lo decía nuestro José Carlos Mariátegui, decía que la ubicación geográfica del Perú había jugado una mala pasada al Perú. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el desarrollo industrial se dio en Europa. En Inglaterra, en 1775, se descubrió la máquina a vapor, se desarrolló la industria textil, se expandió a Europa y estos desarrollos vinieron por el Atlántico y fue principalmente beneficioso para Brasil y Argentina, y el Ande no había permitido que estos desarrollos pasaran hacia la costa del Pacífico y en particular al Perú. Estos dos problemas, la falta de unidad y la cuestión geográfica, no dejaron que estos desarrollos llegaran al país, a nuestro país. ¿Y qué generó esto? Que cuando llegó el desarrollo industrial a través del Canal de Panamá, que coincide con la segunda revolución industrial que acaba en 1914, en 1914 también se abre el Canal de Panamá un 15 de agosto y por fin se conecta el Atlántico con el Pacífico y llega este desarrollo industrial, pero en nuestro país no estábamos preparados. Todavía éramos una economía semifeudal, con un incipiente desarrollo industrial y sobre todo con la explotación de productos minerales. En el mundo se dio dos procesos de desarrollo. El primer proceso de desarrollo que se realizó en el Perú, en América Latina, fue impulsado en la década del 50 y 60 por Raúl Previs, la Escuela Cepaliana, la Comisión Económica para América Latina. Este planteamiento fue industrializar para sustituir importaciones. Y en el Asia se dio otro proceso. El proceso que se dio en el Asia fue industrializar para la exportación. Y ya sabemos, a la luz después de 50 años, hoy sabemos que quienes ganaron esta batalla fueron los asiáticos. Pero un elemento a tomar en cuenta es una información sobre el ingreso per cápita en Perú en 1970. Nosotros en 1970 teníamos un ingreso per cápita de $500, mientras que en Corea del Sur era 80 y en China era 120. Es decir, teníamos 4 veces más ingreso per cápita que los chinos y casi el doble que los coreanos. Pero sin embargo, hoy la situación es distinta. Hoy nuestro ingreso per cápita está en $7.700, China en 11.000 y tantos dólares, $700, y Corea del Sur por encima de los $38.000 por habitante, ingreso per cápita. Pero esta realidad, ¿qué nos ha dejado? Porque recordemos que el proceso industrializador se implementó principalmente con Velasco, pero que tardíamente, porque esto se había iniciado en 1950, pero tardíamente se implementa en el Perú.
¿Y qué generó esto? Que se genera un endeudamiento y que en la década perdida del 80, producto de la crisis económica, social y política, y sobre todo de una falta de responsabilidad del gobierno aprista, que colmó de militantes del APRA las empresas públicas, y en 1992 llega Fujimori al poder, el 90 y el 92 se implementa el consenso de Washington, el neoliberalismo. ¿Y qué objetivo tenía este neoliberalismo? El objetivo principal era aperturar los mercados y comprarse las empresas públicas. Se vendieron 228 empresas públicas a 9.200 millones de dólares. Un ejemplo de este robo, podríamos decir, la mina de Cerro Verde fue vendida a 35 millones de dólares. Y el año pasado Cerro Verde ganó más de 960.000 millones de dólares. Por ejemplo, la mina de Chogan, que es del Estado chino, fue vendida a 120 millones de dólares y el año pasado ganó 630 millones de dólares. Esa es la realidad de nuestro país. Este proceso de apertura comercial reprimarizó nuestra industria porque no estábamos capacitados para convertir con una industria que venía de Estados Unidos y de Europa, y prácticamente desaparecimos la industria nacional. Entonces, ¿qué nos deja esta reprimarización y esta implementación de más de 30 años de modelo neoliberal? Efectivamente crecimos. Pasamos en 1999 de 50.000 millones de dólares a 284.000 en el 2024. Sin embargo, hoy vemos que ese crecimiento no ha alcanzado para solucionar los problemas del país. Hoy tenemos más de 10 millones de peruanos en pobreza económica, que significa vivir con 464 soles. Tenemos de esos 1.9 millones en pobreza extrema, que significa vivir con 251 soles. Tenemos una enorme brecha en infraestructura, por ejemplo, de educativa, que representa más o menos 174.000 millones de soles. Tenemos una infraestructura en saneamiento, una enorme brecha que representa 140.000 millones de soles. Tenemos 3,5 millones de peruanos que no tienen acceso al agua, de los cuales 2 millones están en los cerros de Lima. Tenemos un nivel educativo tan bajo que somos el puesto 64 en la última prueba PISA de 77 países. Los problemas, hermanos, son inmensos, son grandes. Y la pregunta es, ¿qué capacidad tiene el Estado para dar respuesta a estos problemas? Yo diría que muy poco. Tenemos un presupuesto de 251.000 millones de soles, de los cuales solamente contamos con 7.000 millones de dólares para responder a las inmensas necesidades que tiene el país. Decía que solamente la brecha de infraestructura en el Perú bordea los 172.000 millones de dólares. Necesitaríamos por lo menos más de 40 años para cubrir solamente esa brecha. Entonces la pregunta, hermanos, es la siguiente. Siempre se habla en las plazas públicas que dinero tenemos, que el problema es la ejecución, que el problema es la corrupción, que el problema es la administración pública. Entonces yo le pregunto a todos esos políticos que dicen que con continuismo, con reformismo, con extractivismo y con este Estado corrupto, caduco y fallido, van a dar respuesta a todas estas necesidades. Y la respuesta es no, hermanos. El problema del país no es un problema administrativo, el problema del país es un problema estructural. Y permítame leer un pronunciamiento de Velasco lo he reducido, pero permítame leer, por favor. Decía Velasco en su pronunciamiento: poderosas fuerzas nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos, detentan en el poder económico y político, inspirados en lucrar desenfrenadamente, manteniendo el injusto orden social y económico existente, permitiendo que la riqueza de la nación esté solo al alcance de los privilegiados, mientras la mayoría sufren la marginación lesiva a la dignidad de la persona humana. Y esta historia, hermanos, que fue en la década del 68, hoy es más real que nunca. Esa es la verdadera realidad. El problema del país es estructural, hermanos. Por eso, ¿qué planteamos al país? Porque con continuismo y con reformismo y con extractivismo no vamos a dar cuenta de los problemas del país. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos primeramente que debemos recuperar la tranquilidad del país. La primera tarea cuando seamos gobierno es que debemos empezar con una lucha frontal contra la corrupción. En segundo lugar, planteamos
un cambio del modelo hacia un proceso industrial de ciertos sectores donde tengamos ciertas ventajas comparativas, pero no como un fin, sino para superar este extractivismo que no produce nada y con el fin de generar recursos para construir una sociedad postindustrial que es la que realmente debemos aspirar. Para ello se hace necesario, hermanos, un cambio de rol del Estado. Este Estado administrador de pobreza no nos va a solucionar los problemas. Debemos convertir al Estado en un Estado gestor, planificador, impulsor del desarrollo nacional. Y también se hace necesario, hermanos, una reforma de la educación, una reforma que esté orientada a dotar de los conocimientos y las capacidades que demanda la sociedad industrial y postindustrial a la que aspiramos. Y finalmente, hermanos, quiero decirles que no tengamos miedo de decir una nueva constitución que responda a los verdaderos intereses de los peruanos y no de unos cuantos. Pero para alcanzar esto, hermanos, se hace necesario hacer una gran cruzada nacional, porque tenemos que llegar al poder, y para llegar al poder debemos iniciar una cruzada nacional para decirle al pueblo que no pretendamos un cambio con esos señores cuyos partidos están representados en este Congreso corrupto. Van a ser ellos el cambio. Ellos no son parte de la solución, ellos son parte del problema del país, señores. Hermanos, tenemos una gran tarea. Construir un nuevo Perú, un país distinto es posible. Necesitamos realizar una revolución ciudadana y entender que solo desde el pueblo y con el pueblo vamos a lograr nuestras aspiraciones. Gracias. Fuerte las palmas para el expositor, el compañero Juan Carlos Tomasto Condori. Compañeras y compañeros, no olvidemos que el expositor es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es militar retirado, empresario marítimo, con varios posgrados en el país y en el exterior. Es miembro del plan de gobierno del PT. Fuertes palmas para el expositor.